¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Autorizan incremento al transporte público. Usuarios pagarán 11 pesos, confirma el gobernador. Huachicol provoca fuga de combustible en Tlajomulco. Protección Civil evacuó la zona. Trabajan a contrarreloj en las obras de la carretera Chapala. Deberán quedar concluidas la próxima semana. Este viernes el Comité Técnico Tarifario aprobó incrementar a 14 pesos el pasaje del transporte público. Dice la Secretaría de Transporte que es el precio real que tendría que pagarse por este servicio, considerando el salario mínimo, el costo del combustible y la inflación que registra el sector del autotransporte. Esta determinación llega como un regalo cruel de Navidad para cientos de miles de usuarios que todos los días echan mano de este servicio para sus traslados. Tras la resolución del comité, la pelota quedó en la cancha del gobernador, quien ya fijó su postura. La tarifa del transporte público en Jalisco sí subirá y el impacto al bolsillo del usuario será un hecho. Según lo dijo el gobernador Pablo Lemus, confirmando que el Comité Técnico Tarifario avaló un ajuste a 14 pesos por viaje. Sin embargo, el gobierno estatal aplicará un subsidio directo para que la ciudadanía pague solo 11 pesos. Entendemos los argumentos del comité, pero una tarifa de 14 pesos sería inviable y un tremendo golpe al bolsillo de la mayoría de las y los jaliscienses. Para lograrlo, el Estado destinará 1,200 millones de pesos en 2026, recursos que dejarán de entregarse a los transportistas y se aplicarán directamente al usuario. El beneficio será válido únicamente para quienes cuenten con la tarjeta única al estilo Jalisco, un nuevo mecanismo que permitirá controlar el apoyo y garantizar que llegue a quien lo necesita. Como gobernador estoy obligado a garantizar que el sistema de transporte público tenga condiciones de crecimiento y de mejora del servicio. Pero también es mi obligación encontrar alternativas para generar el menor impacto posible a la economía de las familias. Por lo anterior, ¿qué dicen las y los usuarios? Sí, pues digo, la verdad está mal porque, por ejemplo, mira, yo aquí estoy esperando que me ya tengo más de 40 minutos y no pasa. Entonces, pues sí, le quieren subir al transporte, pero pues no hay unidades que nos estén dando el servicio. No, pues sí, porque yo agarro 4 camiones. El trámite de la tarjeta comenzará en enero de 2026, con prioridad para personas adultas mayores, estudiantes y grupos vulnerables. La nueva tarifa entrará en vigor una vez que la tarjeta esté en circulación. Para Imagen, Israel Orozco. El incremento entrará en vigor en el mes de abril y como requisito, ya lo escuchaba usted, para poder obtener este subsidio de 3 pesos para que usted pague 11, deberá tramitar la tarjeta bancaria que está preparando ya el gobierno estatal. Cabe recordar que el último incremento que registró el transporte público aquí en Jalisco fue en 2019, cuando pasó de 7 a 9 pesos con 50 centavos y desde el 2022 el gobierno estatal ha otorgado un subsidio a los transportistas para evitar nuevas alzas, claro, hasta el día de hoy. Ahora se mantendrá el esquema de subsidios no para los transportistas, sino para los usuarios directamente que van a recibir recursos para que desembolsen 11 pesos. Como sea, un incremento de 1.50 que tendrá que pagar de su bolsillo sí o sí, en un contexto en donde efectivamente el transporte público aquí en el área metropolitana de Guadalajara tiene mucho, pero mucho que mejorar. Para botón de muestra, la permanencia de los mototaxis, las rutas alimentadoras, digamos que tuvieron que implementar tanto los gobiernos de Guadalajara como de Zapopan y el reclamo recurrente de parte de los usuarios respecto al servicio que reciben, a la frecuencia con la que están pasando las unidades de las rutas y a la cobertura de la misma. Está el golpe, pues, al bolsillo inminente, inevitable para las y los jaliscienses, para los usuarios del transporte público a partir del mes de abril, con este subsidio, siempre y cuando tramite la tarjeta bancaria que acaba de presentar el gobierno estatal. En más información le comento que el robo de combustible provocó una peligrosa fuga de hidrocarburo en Tlajomulco. El problema del huachicol que hoy desencadenó un operativo de emergencia.
El huachicol en Jalisco continúa siendo un foco de alerta para las autoridades. Este viernes, un nuevo robo de combustible provocó una fuga de hidrocarburo en el cruce de Camino Antiguo a Tlajomulco de Zúñiga y la carretera a Morelia, lo que activó un operativo de emergencia encabezado por Protección Civil Estatal y Municipal en coordinación con personal de Pemex. Metimos maquinaria para poder hacer un tipo dique, estamos ahí escarbando, estamos utilizando costales también para contención y tenemos arriba yo creo que del orden de unas 50 personas de fuerza de trabajo en este momento haciendo esas maniobras. Teníamos una fuente aproximadamente de 20 metros de altura con un derrame aproximadamente de 150 metros, el cual estaba provocando el riesgo tanto de tóxico como de incendios. Ante el peligro, las autoridades realizaron evacuaciones preventivas en la zona sin que se reportaran personas heridas. La Guardia Nacional se ha colocado en puntos estratégicos de esta fuga para evitar que ninguna persona entre, al igual que ningún vehículo, para que no entorpezcan las labores que en este momento ya están bajo control. Por estos hechos, no hubo personas detenidas, al igual que en los hallazgos de ordeña registrados el 16 de diciembre en Tlajomulco y Zapopan. En Tlajomulco, la Guardia Nacional localizó 2 inmuebles, de los cuales se desprendió un fuerte olor a hidrocarburo, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima. Tras un cateo realizado junto con la FGR, se aseguraron 116 bidones con 1.979 litros de combustible. En Zapopan también fueron detectadas 2 tomas clandestinas. Todas estas ordeñas, incluida la de este viernes, corresponden al poliducto Salamanca-Guadalajara. Para Imagen, Israel Orozco. Y también este viernes, autoridades federales localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de Tala. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el reporte fue realizado por personal de seguridad física de Pemex y no se registraron, para variar, personas detenidas. Esta toma ilegal fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para encontrar a los responsables. De ese tamaño el problema del huachicol aquí en el estado de Jalisco, un estado que se mantiene, habrá que decirlo, en segundo lugar a nivel nacional, solo detrás del estado de Hidalgo, en una situación complicada, en donde más allá de las labores de supervisión, de vigilancia y dicen de inteligencia, lo cierto es que este delito prevalece. Y no solamente prevalece, ha crecido. En 2018, en Jalisco, se habían identificado 500 tomas de huachicol. En 2024, 2,000. En esa proporción ha crecido la comisión de este delito que no podría entenderse sin la corrupción y sin la colusión de las autoridades. El hallazgo de un cuerpo dentro del vaso regulador de la unidad deportiva de El Deán desencadenó un fuerte operativo policíaco. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado dentro del vaso regulador de la unidad deportiva El Deán, luego de que corredores habituales del espacio verde informaran al 911 sobre una persona ensangrentada e inconsciente. Al arribo de los oficiales de la comisaría municipal, tras corroborar los hechos, solicitaron una ambulancia. Al arribo de paramédicos municipales, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, pues presentaba al menos 4 horas de evolución cadavérica. En el sitio se localizó una extensa mancha hemática, lo que hace presumir que la víctima habría sido arrastrada varios metros antes de ser arrojada al vaso regulador. Las condiciones en las que fue localizado el cuerpo apuntan a un hecho violento que deberá ser reconstruido a partir de los indicios y los probables registros en video de las cámaras de vecinos. Tras la confirmación de la muerte, se notificó de inmediato a las autoridades ministeriales. De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba múltiples heridas producidas por arma punzocortante en la cabeza y la espalda. Se solicitan servicios médicos, quienes nos informan que ya no cuenta con signos vitales. Este masculino presenta lesiones, al parecer por punzocortante, en el cráneo y en sus costillas. Nos refieren servicios médicos que es un aproximado como de entre 3 y 4 horas de evolución cadavérica.
Elementos de la Fiscalía del Estado, adscritos al área de homicidios intencionales, acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Al parecer, la víctima se trataría de una persona en situación de calle. Finalmente, tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al anfiteatro metropolitano, donde se espera sea identificado y reclamado por algún familiar. Mientras tanto, continúan las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y encontrar al asesino. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Una volcadura terminó con la vida de un hombre en Tlaquepaque. Un hombre de aproximadamente 45 años de edad murió en la volcadura de su camioneta pick-up. Alrededor de las 10 de la noche del jueves, autoridades recibieron la alerta de un coche recostado tras chocar contra un poste en camino a Potrero Los Amador, en su cruce con la calle Aquiles Cerdán, a la altura del poblado de Las Pomas, Tlaquepaque. Tiempo después, los policías y paramédicos encontraron el vehículo siniestrado y debajo de él a su conductor. Nada pudieron hacer, solo llenar los papeles de confirmación de deceso. El área la custodiaron para evitar que los autos y camionetas siguieran circulando en este camino oscuro de terracería. Cabe hacer mención que el cadáver no fue reconocido por nadie en el sitio. Personal forense posteriormente lo trasladó a las instalaciones de la morgue metropolitana para su necropsia de ley. Para Imagen, Humberto González. Y mire, hablando de percances viales, otra vez el alcohol como un factor determinante en uno de ellos. Una vez más, el consumo desmedido del alcohol combinado con el volante marcó la jornada vial de esta temporada decembrina. Esta vez con un aparatoso choque registrado durante la madrugada en la zona del Álamo Industrial que por fortuna no terminó en una tragedia. El percance ocurrió al pie de avenida González Gallo, justo en el punto donde desemboca carretera Chapala con dirección hacia el centro de la ciudad. Al arribo de elementos de la comisaría vial, el vehículo involucrado se encontraba completamente abandonado. En el sitio fueron localizados varios envases de cerveza. El vehículo invadió la banqueta, derribó un poste de la CFE y dejó otro más semiderribado peligrosamente inclinado. Todo apunta a que el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control, proyectándose hacia la zona peatonal. Fue la buena suerte lo que evitó una tragedia, ya que se trata de una zona peatonal de alta afluencia, donde desde muy temprano cientos de personas acuden a su cita a la clínica 39 del IMSS. Elementos de la policía vial acordonaron el área para resguardar la seguridad de la vialidad y prevenir un nuevo percance. No se reportó el ingreso de personas lesionadas a hospitales cercanos, por lo que hasta el momento la identidad y estado de salud de quien conducía permanecen desconocidos. Finalmente, una grúa retiró el vehículo, que fue trasladado directo al corralón municipal, donde quedará como garantía para responder por los daños ocasionados a la infraestructura pública. Las autoridades continúan con las indagatorias para ubicar al responsable. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Por cierto, del 25 al 26 de diciembre se aplicaron poco más de 3,000 pruebas de alcoholemia como parte del operativo Salvando Vidas. Como resultado, 10 personas fueron retenidas. Vámonos a otros temas. Mire, prácticamente la próxima semana, el próximo miércoles, tendrían que estar concluidas las obras de rehabilitación de la carretera Chapala. Si usted transita por ahí todos los días o si usted ha pasado por ahí en el transcurso de fechas recientes, seguramente verá con mucho escepticismo que realmente alcancen a terminar. Hoy las cámaras de Imagen Noticias Guadalajara acudieron a esta zona y las cosas están más o menos así. El límite para concluir la obra está por llegar. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante su primer informe de gobierno, anunció que las obras de la carretera Chapala terminarían el 31 de diciembre. Imagen Televisión Guadalajara visitó la zona de nuevo para constatar cómo van los avances y parece que terminarán con el tiempo justo. Pero más allá de las complicaciones viales, los locatarios y comerciantes son los que padecen los trabajos, ya que reportan bajas de hasta el 80% de las ventas. Además, cuando finalizaron la lateral,
la banqueta quedó sin acceso para los vehículos. Así lo comentó Armando Pérez, quien es dueño de una tienda de artículos ferreteros y de venta de material. Ya desde hace un mes nos tienen sin la entrada del negocio, sin entrar material, sin poder hacer, entre vez de ayudarnos a que esté entrando material, no nos dan esa prioridad a nosotros. Pero acusó que la entrada a negocios transnacionales sí la dejaron con facilidad para que ingresen vehículos. Por otro lado, Filiberto Ramírez también tiene su negocio por la zona. Lamentó la mala comunicación con los ejecutantes de la obra. Verdaderamente ha sido un problema con esta administración en virtud de que se han modificado los proyectos de una manera sin consentimiento y sin socializar con todos nuestros compañeros que convivimos y que tenemos empresas en esta importante vialidad. Respecto a que concluya a finales de diciembre, esto opinaron. Creo que sí lo pueden terminar. Van a seguir con obra, pero ya menos. Pero ojalá y nos pudieran ayudar para tener nuestras entradas ya para el principio de año. Difícilmente lo considero que lo terminen. Probablemente estéticamente bien, pero funcionalmente lo dudo mucho. Estimo mucho al señor Pablo Lemus, pero las constructoras no han cumplido con todo lo establecido de acuerdo a los proyectos que se hicieron inicialmente. A pesar de que abrieron carriles en noviembre, continúa el tráfico. Los puentes y accesos peatonales tienen restricciones y algunas otras estructuras como las paradas de la línea 5 aún no tienen considerable avance. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y lo cierto es que a pesar de la apertura de algunos carriles durante algunas horas sigue siendo una verdadera pesadilla transitar por la carretera a Chapala. Falta, sí, por supuesto, y falta mucho. Tan solo pensar en la reubicación o el retiro de algunos de los puentes peatonales cuyas bases, cuyas estructuras están prácticamente a la mitad de los carriles de las laterales. Se ve complicado, pero bueno, finalmente el 31 de diciembre es la fecha fatal que estableció el propio gobernador de Jalisco. Veremos en qué condiciones la entregan, sabidos de cierto también que pues igual inauguran obras inconclusas. Hablando de plazos fatales, hoy fue el último día para realizar trámites ante las fiscalías, ante las recaudadoras estatales. Lo cierto es que, bueno, las filas increíbles y la molestia de muchos de los contribuyentes no se hizo esperar. Hoy, último día del año para trámites vehiculares, la recaudadora 114 de Zapopan registró poco orden, largas filas y evidente enojo ciudadano. Decenas de personas acudieron con la intención de cerrar el año con placas nuevas y pagos al corriente, pero se encontraron con un escenario saturado. Desde muy temprano, contribuyentes con y sin cita comenzaron a acumularse. El paso de las horas incrementó la molestia, citas que no se respetaban, información confusa y esperas prolongadas. Las expresiones de descontento no tardaron en escucharse dentro y fuera del inmueble. Pues está bastante lento, nosotros tenemos cita a las 10:30, pero traemos como 1 hora y cuarto de atraso. El personal de la recaudadora con muy buena actitud, pero insuficiente. Deja mucho que desear el que no utilicen la tecnología, ¿no? Yo vine el viernes y me falta un papel de pedimento, entonces vengo hoy y me quieren mandar a la fila hasta atrás y tengo el horario de las 10 de la mañana, se lo llevaron a archivar y de todos modos el joven me dice que me forme, yo me voy a formar en el horario que me toca, creo que me lo tienen que respetar. El malestar refleja una constante que se repite cada cierre de año. Alta demanda, capacidad rebasada y ciudadanos frustrados, muchos de los cuales deberán regresar hasta enero para concluir sus trámites tras el cierre administrativo de las recaudadoras estatales. Hoy para muchos el intento de empezar el nuevo año en regla terminó entre filas, gritos y descontento. Para Imagen, Charly Saucedo. Y hablemos de la calidad del aire en Guadalajara. San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zúñiga está a poco más de 45 minutos del centro de Guadalajara. No es la arquitectura ni la gastronomía la que lo pone en el mapa, sino los terribles índices de contaminación que marca constantemente la estación de monitoreo atmosférico Santa Fe ubicada sobre la avenida Concepción. Al llegar aquí es un poco más complicado respirar bien. El aire se siente distinto y los aromas de los escapes de los vehículos y de los negocios de comida se combinan. Si no es vecino, es casi un hecho que saldrá con dolor de cabeza. Las personas que viven en esta zona y las aledañas como Unión del Cuatro o Hacienda Santa Fe sufren por la mala calidad del aire. Mis hijos se me enferman casi como cada 3 o 2 meses.
depende cómo sea la contaminación. Y más en las mañanas, pues, el smog y toda la contaminación se siente un poco rara, pues. Evidentemente, ahorita mi niño se acaba de enfermar de una infección crónica y todo, pues, estuvo internado por lo mismo de la contaminación. Jorge es urgenciólogo de los servicios médicos municipales. Comentó que todo el año llegan personas a consulta por infecciones respiratorias. Entre octubre y enero es cuando incrementa el número de atenciones debido a la contaminación. Sí, claro, es uno de los factores de riesgos para infecciones frecuentes de vías respiratorias. Y para los asmáticos, pues claro que les perjudica sus vías respiratorias. A mi espalda se encuentra la estación de monitoreo atmosférico Santa Fe, exactamente sobre los servicios médicos municipales Cruz Verde. Esta, el día de Navidad, registró 152 puntos IMECA, lo que significa mala calidad del aire. Apenas la mañana del 26 de diciembre desactivaron la contingencia atmosférica emitida el día de Navidad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, al corte del 21 de diciembre, los días con mala calidad del aire son 205 y con buena o regular 149. Esto es preocupante, ya que si tomamos la cifra de los días buenos y regulares para dividirlo en el supuesto que corresponda a la mitad a cada uno, en total, en la zona apenas llegan a 74.5 días de buena calidad del aire. Nos vamos, muchas gracias, descanse.